Listo. Entonces, bueno, ya aquí pues les di la explicación como fundamental de qué es .NET. Y ahora vamos a implementar nuestro sistema de reservas, ¿sí? Nuestro sistema de reservas. Entonces vamos acá y voy a entrar primero al de persistencia. Vamos a darle copy path y le damos CD, clic derecho y entré a la de persistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a instalar unas herramientas, igual ustedes se encuentran en el taller 3 esto. La primera vez que ustedes instalen en un proyecto se va a demorar, porque hay unos archivos que descargan, pero ya en los proyectos sucesivos ya no hay problema. Aquí di un error, es mi culpa, sí, aquí di un error, es mi culpa. Lo que pasa es que acá, que está en la consola, en la persistencia, tengo que cambiar aquí, que en estándar 2.0 tengo que ponerle en estándar 2.1, ¿listo? Tengo que ponerle 2.1 para poder instalar, y ahí ya me da. Cuando ya lo instalo, miren, el archivo se modifica y aparece primero Entity Framework. ¿Lo ven? Instalé el Entity Framework con el comando, acá, con este, y me aparece aquí esto, ¿sí? Entonces, significa que está bien instalado. Aquí miren, Entity Framework. Vamos a instalar el segundo. Igual estos comandos ustedes lo encuentran en el taller 3. Y acá vamos a instalar el Framework Core Tools. Miren, miren, y aparece. Si aparece aquí en este archivo que se llama el punto .csproj, entonces está bien. Luego acá toca instalar este que dice SQL Server. Este es el conector con la base de datos. Ya aquí si van a utilizar una base de datos diferente como MySQL o bueno, toca cambiar SQL Server por el que corresponda. Y finalmente voy a instalar este último paquete, el Designer. Entonces acá, listo, ahí está. Entonces miren, aparece el Design, aquí está. Entonces, uy, perdón. Entonces, van apareciendo los paquetes aquí en este archivo. Voy a ir al de la consola y voy a instalar el que se necesita acá. Voy al de la consola, bueno, ahí va a dar un error, CD y acá. Listo, ya estoy en la consola parado. Y vamos a consola, aquí no hay problema porque pues no tiene como eso. Entonces vamos a instalar el design acá. Entonces aquí no hay problema. Vamos a instalar el design. El design, aquí está. Bueno, ahí lo vamos a instalar. Y bueno, aquí apareció. Aquí apareció el design. Entonces, bueno, ya con eso he instalado lo que yo necesito. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a crear las clases que necesitamos para implementar nuestra base de datos. Vemos aquí donde aparece este. Vamos a darle copiar ruta y le damos CD y la ruta. Vamos a entrar al dominio. Ah, no, no es necesario. No es necesario, ¿verdad? Entonces, aquí vamos al dominio y aquí hay una clase como inicial. Entonces, voy a borrarlo y vamos a crear una nueva. Vamos aquí y usted hace clic aquí y hace clic acá, archivo nuevo. Entonces vamos a tener cliente.cs, ¿listo? Entonces, user system, esto es importante para como usar lo básico, y vamos con el namespace, reserva restaurante, punto, app, punto, dominio. ¿Listo? Porque estamos parados en esta carpeta. Estamos parados aquí. Entonces, vamos a hacer dentro de ese acá. Bueno, vamos a crear la clase, class dominio, y aquí vienen las principales. Bueno, debo ponerle public, porque por defecto son privadas. Entonces, debo ponerle public dominio. Entonces, ¿qué va a pasar? Y voy a explicarle algo de las clases. Las clases, pues, normalmente tienen atributos. Entonces, private, INT private, sin nombre, y tengo los métodos get y set. Entonces tendría public get ID, perdón, get ID, ay por Dios, get ID, get ID, y pues, ¿qué tendría? Pues básicamente return ID, ¿no? Sí, eso sería lo que ustedes hacen. Ustedes tienen los atributos
y tiene los métodos, ¿sí? Los métodos pues permiten. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que .NET maneja un concepto que se llama propiedades. Las propiedades es una combinación de estas dos cosas. Observen lo que voy a hacer. Voy a declarar una propiedad, pero la propiedad es pública. Public int ID. Este ID es el ID digamos, del identificador pues de eso que vamos a ver en la base de datos. Y miren, get y set. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que pueda leerlo y pueda cambiar. Y ya, con eso puedo hacerlo automáticamente sin tener que hacer métodos get y set. Es muy práctico. Vamos a crear el segundo atributo, que es el nombre. Y lo mismo, get y set. Public string, voy a tener el segundo, vamos a ver, tengo cédula, nombre, apellido y edad. Eso es lo que yo tengo acá. Entonces, apellido, get y set, y public int edad, que tiene get y set. ¿Sí? Entonces, ya he declarado aquí los atributos de clase y les he puesto las propiedades y les he puesto que pueda obtenerlo y pueda cambiar automáticamente. ¿Sí? No hay que hacer nada más. ¿Sí? Entonces, pues es muy bueno por eso. Bueno, vamos a construir entonces la segunda clase. La segunda clase sería la mesa. Entonces, sería mesa, mesa.cs. Entonces, en mesa, lo mismo. Using system, y hacemos en namespace, en namespace reserva restaurante.app.dominio. Y la clase sería mesa. Y lo mismo, declaramos las propiedades de esa clase. Las propiedades son número, cantidad de puestos, ubicación y categoría. Entonces, siempre voy a crear uno que se llame ID, porque ese va a ser mi identificador de clase. Get y set. Si solamente colocase get solito, ID únicamente se podría leer. Y si podría colocar set únicamente podría cambiarlo, pero no podría pues conocer su valor. Entonces, es por eso importante colocar ambos. Public, tenemos cantidad de puestos. Bueno, este no lo necesitamos realmente. El número de la mesa. El número de la mesa. Entonces, int número, el número de la mesa. Get set, tenemos public int, public string, ubicación, get y set, y public string, categoría. Vamos a ver categoría. Listo. Get y set. Entonces, ahí ya tengo los atributos de clase. Vamos a crear la tercera clase, que es mesero. Mesero es parecido a cliente, pues prácticamente son los mismos datos. Entonces, public mesero. .cs. Entonces, pues voy a copiar esto, es lo mismo. Y básicamente acá voy a colocar public class dominio, no, mesero. Y acá public class cliente, aquí hay un error. Aquí es cliente. Aquí es cliente. Bueno, entonces mesa, cliente, y nos falta la reserva. Entonces la reserva sería reserva.cs. Y entonces pues viene como lo mismo. Using system. Luego viene namespace. Public class reserva. Entonces, una reserva que mapea. Entonces, venimos public int id, que tiene get y set. Public cliente, tiene el get y set. Y tenemos el mesero, get y set. Y tenemos public mesa, get y set. Listo, ahí ya mapeé eso. Entonces, observen que aquí ya mapeé eso, lo que yo necesitaba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a invocar estas clases desde la consola y les voy a explicar cómo se instancian. Cómo se instancian estas clases. Vamos al programa. Voy a borrar todo esto, porque ya no lo necesito más. Ya no lo necesito más. Entonces, ¿qué debo de hacer para poder usar eso? Debo importar el espacio de nombres. Entonces, using
reserva restaurante.app.consola. Perdón, dominio. Punto dominio. ¿Listo? Y debo agregar algo adicional. Debo agregar algo adicional. Es aquí. Debo agregar una referencia. Entonces, item group slash item group. ¿Listo? Y voy a agregar un project reference. Entonces, vamos a incluir esta ruta. Sería contra slash. El anterior, vamos a esta, que sería la consola. Le vamos a copiar la ruta. Aquí. ¿Qué pasó? Bueno, no pega. Vamos a darle copiar relative path. Entonces, reserva restaurante app consola y sería el nombre de este archivo. Entonces, copy relative path es este nombre de archivo y ya. Agregamos SCSJPro. ¿Listo? Agregamos SCSJPro y cerramos aquí. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Aquí hay que cambiar los slash porque Windows utiliza otra nomenclatura. Ah, no, sí está bien. Entonces, agregamos esto, sería este contra slash. Aquí hay un error, creo que lo metí 2 veces. Ah, aquí ya. Ajá. Listo, aquí y aquí. Listo. Ahí agregué el archivo. Si no agrego ese archivo, a la hora de compilar, pues no me da bien. Entonces, supuestamente, yo voy a poder ya invocar aquí en programa objetos de esto. Vamos a crear un cliente nuevo. Entonces, cliente 1, cliente A, es igual a new cliente. Y miren la magia. Voy a abrir aquí llaves y voy a poner aquí los datos. Nombre, el nombre es Carlos, y el apellido es Delgado. La edad es 33 y vamos a ver qué más tiene cliente. No tiene más. Entonces, miren cómo instancio el cliente. ¿Sí? De esta manera. De una vez le coloco los datos. No hay que hacer .get nada. Sencillamente lo puedo instalar así y le digo los atributos. Estos atributos, como son propiedades, entonces puedo instanciarlos de esa manera. Puedo instanciarlos de esa manera, sin ningún problema. Bueno, luego tengo, vamos a hacer un mesero. Entonces, mesero A es igual a new mesero. Entonces, new mesero, entonces aquí lo mismo, nombre, Juan, apellido, creo que tenía también el apellido. Sí, le había puesto lo mismo, el apellido, entonces Pérez, la edad, 39, listo, hasta ahí. Los ID no es necesario de hacerlo porque eso ya se va a encargar el framework de autofinanciarlos. Entonces, como aquí me parece que hay un error, ¿observan? Porque falta un puntico. Cuando ustedes vean aquí como en la bolita blanca, significa que no se ha guardado. Le vamos a dar guardar. Vamos a instanciar, y bueno, tenemos el mesero, vamos a instanciar lo que es una mesa. Entonces, mesa A, entonces, new mesa, entonces esa mesa, ¿qué va a tener? Esa mesa tiene las siguientes propiedades. La mesa tiene... Ah, se me olvidó la cédula, ¿ve? Se me olvidó la cédula. Entonces, voy a meterla. Ve, la verdad lo olvidé, la verdad lo olvidé. Public INT cédula. Entonces es un get y set. La verdad lo olvidé, la verdad lo olvidé. Y el mesero también tiene la cédula. Sí, la verdad lo había olvidado. Entonces, la cédula acá. Bueno, ya los metí. Entonces, hacer propiedades, pues yo los puedo instanciar de esa manera. Si yo no coloco aquí un dato, automáticamente se toma como nulo. ¿Sí? Automáticamente se toma como nulo. Entonces, bueno, puedo poner la cédula acá. Cédula es igual a 123. Y por acá voy a poner la cédula del mesero. Entonces, puedo colocarlas en cualquier orden, no hay problema. Entonces, bueno, la mesa. Y la mesa tenemos lo siguiente. Entonces, los atributos de la mesa, ¿cuáles son? Sería número, ubicación y categoría. Entonces, número es la mesa 12. La ubicación interna y la categoría VIP. ¿Sí? Entonces, ahí instancié una mesa. ¿Sí? Miren cómo se hace inmediatamente con los atributos. No hay que hacer punto nada. Entonces, es muy práctico. ¿Ya desayunó? Sí, ya soy.
Entonces está muy, muy práctico. Luego tengo la reserva. Entonces la reserva A. Entonces, new reserva y abrimos. Entonces, abrimos aquí. Entonces, la reserva tengo que el cliente va a ser igual a cliente A. El mesero va a ser igual a mesero A. Aquí es coma. Y finalmente tenemos que la mesa es igual a mesa A. ¿Listo? Y ya instancié todo. ¿Sí? Ahí ya instancié todo y creé pues, los objetos. Miren cómo los creo usando las propiedades. Es muy útil ese tema de las propiedades porque puedo instanciar los objetos así. Y pues facilita muchísimo. Entonces, .NET Build, estoy ubicado en consola, miren. Entonces estoy ubicado donde es. .NET Build. Bueno, hay un error. Me dice que el término .NET, bueno, es .NET Build. Listo, ahí hay un error. Me dice que existe una, algo, vamos a ver. Sí, aquí me equivoqué. Aquí es dominio. ¿Listo? Había puesto el mismo archivo, claro, pero me dice que hay una referencia circular, porque pues es así mismo. Listo. Ya entonces la consola conoce lo que es el dominio. Toca incluirlo acá. Toca incluirlo acá. Y bueno, entonces vamos a compilar. Bueno, hay dos errores. Me dice reserva no tiene una definición para mesero A. Claro, es mesero. Listo. Y acá, y el error de acá, cliente no contiene una definición para cédula. Cliente no tiene una definición para cédula. ¿Por qué? Porque no lo he guardado. Listo, ya lo guardé. Le doy control S, yo estoy presionando control S para guardar. Entonces acá, listo. Miren, compilación correcta. Entonces de esa manera puedo traer clases. Básicamente, importo el espacio de nombres y dentro del archivo de configuración agrego la referencia al archivo de configuración de eso. Toca así, así. Entonces, de esa manera, bueno, he hecho eso. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya importé las clases, miren cómo se instancian. ¿Tienen alguna duda sobre lo que acabo de hacer? ¿Cómo instancié cada uno de los objetos? Más lo de la parte de la dirección de la... donde salía el error ahorita de dominio. Sí. Acá, sí. Sí, exacto. Esto toca agregarlo. Esto toca Ok, agregarlo. con el project Eh, reference. sí, con la referencia, correcto. Sí, lastimosamente toca. Igual, esto pues ya uno se acostumbra luego. Si no, Sí, no los exacto, puede más, ver. más de práctica. Sí, es más de práctica, sí. Ya luego, pues ya uno se acostumbra a hacerlo automáticamente. Bien, entonces, las rutas, recuerden que son rutas relativas, ¿no? Recuerden que son rutas relativas y por eso pues estoy en el directorio anterior. Dos puntos slash es el directorio anterior, ¿listo? Entonces, importa lo de la reserva restaurante del dominio, estamos en consola, ¿no? Entonces, como estamos en consola, entonces importamos lo que está aquí. Luego ahorita vamos a importar lo de resistencia. Entonces, básicamente esto ya es de práctica, muchachos. Esta parte de aquí ya es de práctica. Bueno, entonces ya importé eso. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Ahora lo que nos toca hacer, eso es aquí en persistencia, vamos a manejar otra cosa. Aquí en persistencia, bueno, tengo esta clase que voy a borrar, no me sirve para nada. En persistencia, en el video recomiendan crear dos carpetas, appdata y context. Yo solo voy a crear la de contexto, la del context. ¿Qué pasa con context? Vamos allí a crear la conexión con la base de datos. Vamos a crear allí la conexión con la base de datos. Entonces acá voy a crear una nueva clase que se va a llamar contexto.cs. ¿Qué voy a hacer yo en esta clase? En esta clase lo que voy a hacer es voy a crear la conexión a la base de datos y a partir de allí ya voy a poder hacer como la comunicación con la base de datos. Esto pues yo voy a ayudarme con los archivos porque pues hay muchas cosas largas y pues que realmente no hay que aprendérselas de memoria. Entonces voy a ayudarme con algo que tengo por acá. Esperen, yo abro el archivo. Eso sería entonces en el grupo 3 que ahorita hice una mejor.
Entonces, bueno, esto es contexto, contexto. Bueno, entonces, lo primero que ustedes deben tener presente acá, lo mismo de siempre. Esto no guardo. Esperen yo, what? Esto no guardo. Qué raro. Esperen yo miro una cosa. What? Esto, vamos a ver. ¿Esto por qué no muestra? Esperen yo miro una cosa. Aquí, grupo 3. Qué raro, esto debe haber guardado. Este es el contexto. Servicios, persistencia, contexto. ¡Ah! ¿No guardó? What? No guardo, esperen, yo miro dominio, aquí están las del dominio. ¿No guardo la de persistencia? ¿En serio? Objeto, pero sí compiló. Qué chistoso eso. Bueno, entonces yo la vuelvo a hacer. Ay, ¿en serio esto no guardo? ¿Qué vaina? Bueno, entonces no importa. Voy a abrir entonces la otra que tengo de base. Eso parece que fue un problema. Vea pues, tan rebelde eso. Sino que allí yo tenía una cosa que quería usar. Entonces, bueno, voy con la red social de perros que tengo en el otro grupo. Y bueno, el contexto vamos a armarlo, sino que pues realmente hay muchas cosas larguitas ahí. Entonces, lo primero que vamos a importar es el Entity Framework, Microsoft.Entity Framework Core. Eso es lo primero, para poder utilizar el framework. Y vamos a importar lo que sería el dominio, porque vamos a invocar clases de allí. .app, .dominio. Vamos a importar esos dos. De nuevo, como lo importé, necesito agregar esta referencia que hay aquí en la consola, aquí en la persistencia. ¿Para qué? Para que conozca el dominio. O sea, ese es el archivo proyecto del dominio, CSP Pro. Entonces, para poderlo usar. Entonces, acá ya tengo, perdón, en el contexto, pues ya tengo esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a crear un espacio de nombres, reserva restaurante.app. Estamos en persistencia. Listo, estamos en persistencia. Entonces, como estamos en persistencia, es la que tenemos que usar. Bueno, entonces voy a crear un contexto, una clase que se llama contexto. ¿Listo? Esta contexto deriva o implementa dbContents. ¿Listo? dbContents viene de aquí, del Entity Framework. ¿Listo? Vamos a configurar el framework para poder utilizar esto. Entonces vamos a especificar qué tablas yo quiero. Vamos a llamar, entonces, usualmente las clases se llaman en singular y las tablas las vamos a llamar en plural. Eso es una convención. Entonces, la cliente, entonces lo voy a llamar clientes y tiene get y set. Public debe set, voy a crear la de mesa, que sería mesas, que tiene su get y su set. Vamos a coger la de mesero, debe set mesero, y este tiene meseros. Tengo get y set, muy bien. Y public debe set reserva, que sería el de reservas. Get y set. Sí, miren que yo aquí los llamo en mayúsculas. ¿Sí? Ustedes ven acá, yo lo llamo en mayúsculas, correcto. Bueno, muy bien. Entonces ya en este punto, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, tengo acá este configure, yo lo voy a copiar porque es muy largo. Este igual ustedes lo van a tener disponible. Esto me permite configurar la base de datos. ¿Listo? Sobreescribir este método me permite eso. Esperen, yo muevo esto ahí un poquito más y aquí un poquito más. Listo. Entonces, básicamente cargo las opciones y acá le digo la base de datos. Como aquí tengo red social de perros, básicamente seguir esto. Ustedes le pueden cambiar el catálogo, si quieren, de base de datos. Básicamente esto maneja varios catálogos, el que usted quiera. Y aquí se llama MSQL Local DB, pero usted puede poner el nombre que usted quiera y esto agrupa bases de datos. ¿Listo? Bases de datos. Sí, cada arquitectura, sí, exactamente, Juan Camilo. Cada capa son carpetas, exactamente. Por eso es que la manejamos así. Entonces, bueno, tenemos esto y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la base de datos, pues porque no quiero generar conflicto con el otro proyecto que tengo. Y esto lo vamos a llamar reserva restaurante. Ya van a ver la magia. Reserva restaurante. Muy bien, ya tengo el contexto y algo adicional que configuré fue lo de esto.
básicamente vamos a transformar algunos en únicos, ¿listo? Entonces, ¿cómo transformo esto? Entonces, yo había puesto como único el nombre, aquí cliente, el único va a ser, ¿quién? La cédula, ¿no? Esto me permite, este que dice acá, model creating, este me permite volver un atributo como único para evitar que se repita. Entonces, esto permite volver un atributo como único para evitar que se repita. Eso ya lo hace en la base de datos, ya le vamos a ver cómo queda. Entonces, de cliente voy a usar este y de mesero, pues voy a usar también la cédula. Eso garantiza que sean únicos, ¿listo? Para evitar que se repita, ¿listo? Esto es para O sea, evitar que eso se sería repita. como una primary key en Java, No es una primary key. en SQL, ¿no? No, la primary key no es esa, la primera key es ID. Yo por eso la coloqué de primera. Esto del ID, debo crearlo así para que me lo tome como primary key. No, en este caso es un atributo único. Un atributo único es aquel que tú no puedes repetir, pero no es Java, no es necesariamente Java. O sea, la cédula, yo no debería permitir que se repita para evitar que tenga dos personas con la misma cédula. No sé si es claro allí como la diferencia entre único y primary key. Sí, señor, pero Hay algo. bueno, no sé, para mí en Java uno podía usar como la cédula, como no se podía repetir como la llave. La llave primaria, correcto. Entonces no Sí. sé si en C# también se puede hacer La idea vuelve pues es así, como que cada ingreso sea un ingreso diferente. Sí, con la cédula. No, lo que pasa acá, bueno, es que esto sí, este ID es por convención. O sea, cuando usted tenga la base de datos aquí en el Azure, voy a mostrarle el proyecto que tengo. Voy a entrar aquí a un momento que esto es lento. Voy a entrar aquí. Esta es la base de datos que tengo de los que hice de los otros dos grupos. Pero un momento que entre, esto es un poquito lento. Ya está arrancando. Ahí están entrando. Listo, ahí ya entró. Entonces, tengo la red social de perros. Y miren, un perro, la tabla perros. Entonces, acá, ustedes van a ver siempre que hay un ID. Miren, ¿lo ven? Eso ya es requerimiento del framework. ¿Listo? Exactamente. Exactamente, el ID es diferente al documento. El ID es algo interno de la tabla. El documento es algo propio de esos. Pero sí, se puede usar la cédula como llave primaria y es totalmente válido. Pero en este caso utilizas el ID como llave primaria. Entonces, si yo quiero un atributo que no se pueda repetir, entonces le debo especificar en el contexto cuál quiero que esto. Lo hago mediante este método. ¿Listo? Pero no quiere decir que la cédula sea la llave. No sé si allí queda un poco más claro. Profe, y si el primer atributo es el ID, es el primary key, ¿automáticamente lo reconoce como autoincremental? También, sí, todo eso. Autoincremental, único y primario. Y llave primaria, sí, automáticamente lo hace. El resto ya uno tiene que definir si tiene que ser único con este builder entity. Sí, con este método, correcto. Sí, eso es un copy-paste y uno le dice, bueno, qué métodos quiere uno usar, básicamente. Sí, correcto. No sé si eso aclara sus dudas, muchachos. Con respecto a lo que acabo de hacer acá. Básicamente acabo de marcar las cédulas como únicas, ¿sí? Acabo de marcar las cédulas. Sí, el ID del cliente es diferente, pero el ID es algo interno de la tabla. Eso es básicamente decir, esta es la primera fila, esta es la segunda fila, esta es la tercera fila. Y si ya uno quiere atributos que sean únicos, toca acá desde el contexto de la base de datos. Esto toca por acá. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este punto? Ya terminé de hacer la conexión a la base de datos. Aquí cambia si ustedes utilizan otro gestor de base de datos como MySQL o Postgres. Esto cambia, esto ya no es lo mismo. ¿Sí? Esto ya no es lo mismo. Entonces, pues ya les toca mirar cómo lo trabajan. Yo estoy haciendo la conexión con SQL Server. Y SQL Server utiliza como credenciales mi sesión de usuario en Windows. Por eso es que no tengo que ponerle contraseña. O sea, mi sesión de usuario en Windows es la credencial para él. Entonces, pues como no me pide nada, porque ya estoy autenticado. Entonces, es eso. Entonces creo las tablas y creo eso. Bueno, pero usted me dice, bueno, pero la base de datos no existe, que nada, ¿cómo tengo que hacer para crearla? Y eso es una muy buena pregunta. Pues vamos a movernos acá
vamos a movernos a persistencia, porque hay unas cosas que tengo que hacer. Vamos a darle copiar ruta, le damos CD, le damos clic derecho y Enter, y ya estamos en persistencia. DMT, get grupo 3, reserva restaurante.pp, restaurante reserva.pp.persistencia. Estoy parado ahí. Entonces, ¿qué me toca hacer? Hacer las migraciones para poder hacer eso. Entonces, vamos a darle .NET, eso está igual en la guía, F, migrations, add, vamos a hacer una migración inicial, menos start up project, y me toca dos puntos slash, ¿dónde está el proyecto? En reserva consola. O sea, está básicamente aquí en reserva consola. Vamos a hacer esta migración, a ver si nos funciona, si no hay ningún error. Bueno, está construyendo, bueno. Hay errores, vamos a revisar qué errores hay. .NET, build, a ver qué errores hay. Hay errores. Entonces, Mesero no la encontró. A ver, Mesero no la encontró. Entonces, el dominio no lo está viendo. Vamos a ver si de pronto no guarde algo. Vamos aquí a persistencia. A ver qué. Si le es que no le he agregado. No le he agregado. Y de nuevo cometí el error de hacer una referencia circular aquí. Listo. Eso no va aquí. Si no, me había equivocado. Va aquí. Va es aquí. Listo. Ahí ya la ve y ya puedo compilar. Vamos a ver si la ve. La puedo compilar. Y ya ahí ya no me debería de dar problema. Listo. Compilación correcta. Entonces ya puedo hacer la migración. Entonces, esta es la migración. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, compila. Listo. No puede reservar reserva restaurante.pp reserva porque no está referenciado en consola. Entonces, toca acá en consola, aquí en este archivo, crear una referencia hacia persistencia. Básicamente acá tenemos que crear una referencia hacia persistencia. Como lo tenemos configurado, solo sería cambiar dominio por persistencia. Persistencia y persistencia. Ahí está la ruta que él coge de este proyecto. Recuerden que todo está ubicado dentro de una misma carpeta, ¿no? Entonces, si ustedes ven, acá todo está ubicado dentro de la misma carpeta. Grupo 3, miren, y acá está ubicado persistencia. Aquí están ubicados todas las cuatro carpetas que hemos creado. Entonces, bien, ya ese es el problema que él tenía. Y entonces vámonos aquí, bueno, cerramos esto, nos vamos aquí, abrimos persistencia y ya vamos a intentar hacer la migración de nuevo. Ahí está la migración, donde, Entonces vamos a hacerlo. Vamos. Tengo miedo. Listo. Ya hizo la migración. Ahora, nos toca actualizar la base de datos. Y aquí viene la magia. .NET EF Database Update y viene esta misma línea. Entonces la voy a copiar. Estará project, Tengo que decirle dónde está mi vista. Esto va a cambiar cuando tengamos la página web. Vamos a dirigirnos hacia la página web y no hacia la consola. Entonces hacemos la migración y ya hizo la migración. Vamos a observar en nuestro gestor de datos, en el Windows Azure. Entonces vamos a mirar la base de datos y miren, aquí apareció una base de datos que se llama Reserva Restaurante. Vamos a abrir la Reserva Restaurante y miren, metí la pata. Puse clientes con L mayúscula. Miren, ahí cometí L mayúscula, pero ya qué carajos, dejémosla así. Entonces tenemos clientes, miren, tenemos mesas, tenemos meseros y tenemos reservas. Dime, Juan Camilo. Profe, por ejemplo, en ese caso, uno normalmente está modificando muchos datos en bases de datos o nombres de la tabla. Entonces, en ese caso, si quisiera cambiar el nombre de la tabla, no se puede volver a migrar para que lo actualice. Sí, lo podemos hacer. De hecho, podemos hacer una segunda migración. Corrigiendo eso, me equivoqué. Entonces, volvemos a hacer una migración, pero ahora ya no la llamo inicial, sino corrección. Uno le puede dar el nombre que uno quiera, ¿no? Esto se pasó. Esperen. Se trabó. Ahora sí, vamos a hacer la migración y voy a llamarlo corrección. Hacemos la corrección
y vamos a hacer entonces la actualización de los datos. Listo, vamos a ver si corrigió. Vamos acá y volvemos a refrescar. Tablas, clientes, mira, ya lo hizo. Tengo que refrescar esta vista. ¿Cómo lo hago? Refresh. Mira, ya la corrigió, ¿pillas? Ya la corrigió. Es hacer la migración de nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal lo ven? Simplemente es hacer la migración. Y miren, hay una cosa aquí que me encanta, es que miren el script de creación. El script de creación, él automáticamente, miren, por ejemplo, es la cédula. Y miren este que aparece aquí. Miren este aquí. ¿Qué pasa con la cédula? ¿Qué ven aquí con este comando? ¿Qué dice ahí? ¿Qué ven ahí? Perdón, ¿qué ven ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Según lo que ustedes pueden intuir. ¿Qué está haciendo ahí? Es lo que usted decía hace un rato de hacerlo único. Exactamente, hacerlo único. Correcto, hacerlo único, exactamente. Entonces, con eso me garantiza que las cédulas... No, el primary key es el ID. Mira, el ID es el primary key. El primary key es el ID. Mira. Constraint PK, primary key es el ID. O sea, el ID siempre va a ser el primary key. Pero lo que yo estoy garantizando aquí es que la cédula no se puede repetir. ¿Sí? No se puede repetir. Eso es lo que está haciendo ahí. Miren la potencia que tiene esto. Miren en el caso de reservas. Me creó también las llaves foráneas. Miren, automáticamente. ¿Sí? Me creó las llaves foráneas. Entonces, desde este modelo que yo hice y el contexto, yo pude crear la base de datos. ¿Qué tal lo ven? Con respecto a lo que ustedes sabían para hacer bases de datos. Miren que yo solo ejecuté unos comandos y ya está. No sé si lo ven más difícil o Muchísimo más prefieren. sencillo, profe. Exactamente. Profe, claro, Entonces, es mucho Más más corto, eficiente. diría yo, antes que más sencillo. pues, sencillo, tocaría... Es que lo que pasa es que para crear unas bases de datos, este scripting en SQL es maluco. Este scripting en SQL es maluco. Entonces, porque, miren, todo lo que toca hacer y a veces uno se equivoca. Y lo bueno es que él maneja todo. Por ejemplo, el borrado en cascada, todo. ¿Sí? Nos evita estar peleando con SQL. ¿Sí? Eso es la idea del Entity Framework. Eso se llama un ORM. Object Relation Manager. ¿Sí? Eso es un relacionador entre objetos y tablas en bases de datos. Entonces, observen acá. Y las tablas inicialmente, pues, no tienen nada, miren. Inicialmente, pues no tienen nada, ¿sí? Inicialmente no tienen nada. Bueno, entonces, por acá, yo he creado, acá, en el programa, miren que yo aquí creé unos clientes, ¿no? Si ustedes pueden observar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quisiera poder agregar estos clientes, esta mesa, este mesero, esta mesa y esta reserva, a eso, ¿sí? Quisiera agregarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay una anotación que yo debo de hacer, es que si yo ejecuto esto varias veces, ya me va a aparecer un error porque pues aquí hay cédulas que ya van a aparecer, entonces yo voy a hacer solo esto una vez, esto voy a hacerlo solo una vez, para ya luego generar un menú, que es lo que voy a hacer en la última hora de clase. Entonces, vamos a hacer un objeto contexto, esa clase igual a new contexto. ¿Listo? New contexto. Ese contexto es esta clase que hay aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, creo el contexto y voy a empezar a agregar los objetos. Context.add. No solo lo puedo ejecutar una vez, cliente A, porque si no me va a dar un error. Context.add, mesero A. Miren. Context.add, mesa A. Y context.add, miren acá, reserva. ¿Listo? Listo. He agregado al contexto, pero no he hecho cambios. Para hacer cambios, entonces contexto punto save, guardar cambios. Guardo los cambios.
Vamos a compilar, entonces nos dirigimos a este proyecto, copy path, le damos CD, le damos clic derecho, miren que ahí me da y la ruta, y le doy enter. Entonces estoy en consola. Vamos a compilar. Vamos a ver si hay algún error. Parece que sí hay errores. Vamos a ver qué me dice. Contexto no se encontró. Entonces no encontró contexto claro porque no ha importado el sistema de nombres. Reserva, restaurante, .app.persistence. No la ha importado. Pues tengo que importarla y agregarla aquí, ¿no? Y agregarla también aquí. Bueno, muy bien. Entonces, ya debería de funcionar, a menos de que haya un error por ahí. ¿Hay otro error? Context no se encontró porque es contexto. Esto es contexto. Entonces voy a llamarlo contest en inglés. Y bueno, aquí ya no debería de molestar tanto. Y la compilación ha sido correcta. ¿Sí? Ahí, listo. Entonces, .NET viene la hora de la verdad. Y observen lo que pasa. Listo, ha terminado. Y observen la base de datos. Vamos aquí a la tabla clientes. Muéstreme los primeros 100. Miren, ¿qué ven aquí? ¿Qué ven en la tabla clientes? ¿Qué ven ahí? Ya inserto un registro. Ya insertó un registro. Miren acá la tabla mesas. Miren. Miren aquí la tabla meseros. Miren. Y miren finalmente la tabla reservas. Miren ahí. ¿Qué hicieron en la tabla? ¿Por qué está ese 111? ¿De dónde salieron esos unos? Son los identificadores de los calientes. Sí, en los calientes. Las primarias key. Las primarias key, correcto. Y ahorita yo les voy a explicar cómo hacer la consulta de eso. Sí, eso tiene su gracia, eso tiene su vuelta. Pero una vez que uno lo hace, ya sabe. El asterisco, automáticamente esto importa todo. Esto importa todo lo que está dentro de dominio. O sea, es como si tuviera punto asterisco por defecto. O sea, punto asterisco no me va a funcionar, me va a dar un error, pero es el mismo comportamiento. Eso es el mismo comportamiento. Le importa todo lo que está en dominio y le importa todo lo que está en persistencia. Si yo quiero alguna clase en específico, le puedo decir entonces solamente quiero el contexto. Por ejemplo, perdón, solamente quiero, por ejemplo, persona de cliente. Por ejemplo, si solo quiero cliente. ¿Listo? Por ejemplo, si solo quiero cliente, entonces daría así. ¿Listo? Entonces, básicamente por defecto le importa todo. Bueno, entonces ya en este punto, lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer en este punto es tomarnos un descanso hasta las 9:10 y ya allí yo haría el menú en lo que resta la clase. Haría un menú para insertar, haría un menú para consultar. Creo que solo alcanzaría el de insertar, entonces el miércoles, el mañana, arrancaría con ustedes el de consultar. Mañana jueves, mañana miércoles. Mañana miércoles que tenemos de 7 a 10, dejaremos eso. Bien, preguntas, Profe, dígame. una consulta. ¿Usted va a montar las 4 horas en la plataforma, sí? Yo no voy a montar la primera parte porque eso fue una actividad que hicimos. Solo voy a montar esta explicación y la explicación que hice la explicación que hice en la hora anterior. No más. Y la explicación que viene en esta hora que falta. Correcto. Dígame, David. David. Ah, bueno. Lo prendía por ahí. Listo, sí, solo subo eso. Yo lo grabo es por soporte al ministerio, pues de que las clases están dando. Bueno, chicos, entonces son las 8:55, tomemos unos 15 minutos de descanso, porque ya viene, pues entonces, volver esto a un menú. Vamos a volver esto a una aplicación CRUD. Por ahora les prometo inserción. Si nos alcanza el tiempo, entonces también haré consulta. Si no, mañana arranco con consulta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es su misión? Su misión para mañana es tener visto al menos lo mínimo de lo mínimo es esta capa de persistencia. Y lo ideal es que usted haya visto también los de GitHub, porque mañana vamos a crear proyectos en GitHub. Mañana van a encontrar esto en GitHub y yo les voy a explicar, bueno, cómo yo empiezo a pushear, cómo yo empiezo a interactuar con eso, cómo subo los cambios, cómo bajo los cambios y todo eso. Entonces, por el momento, tomamos el descanso y a las 8 y a las 9:10 reiniciamos.